Bienvenidos a Bombas Gens, un centro de arte singular, porque no solo tiene arte, que por supuesto, también tiene historia, patrimonio y solidaridad. Bombas Gens es un proyecto en el que el arte es la piel, pero además hay corazón y alma en él. ¿Por qué? Porque Bombas Gens forma parte de un proyecto mayor, el proyecto de la Fundació per Amor a l'Art, una fundación que mi marido y yo iniciamos en 2014 con la idea de compartir y sensibilizar en cada una de las áreas en las que trabajamos. Investigación en enfermedades raras, atención a personas vulnerables y, por supuesto, arte y cultura, y además con la intención de crear entre ellas todas las sinergias posibles. Rehabilitamos este edificio, una antigua fábrica de bombas hidráulicas construida en 1935, precisamente para albergar todas estas actividades, pero respetando al máximo su carácter y tratando de potenciar todo su encanto, todo un reto. La singularidad de Bombas Gens no se debe solo al proyecto al que pertenece, sino también a los espacios que contiene. Una fábrica con una preciosa fachada Art Deco, un refugio que recuerda que aquí se fabricaban bombas de verdad durante la Guerra Civil, una bodega del siglo XV, es decir, de la época del descubrimiento de América, y un jardín que fue el patio trasero de la fábrica, ahora lleno de vida y del sonido del agua que brota de la preciosa pieza Site Specific de Cristina Iglesias, que es una de las artistas que nos enorgullece tener en nuestra colección. El Centro de Arte Bombas Gens tiene como misión compartir la colección Per Amor a l'Art con tantas personas como sea posible, con la intención de sensibilizarlas, de mostrar que el arte es para todos. Por eso el acceso a Bombas Gens es gratuito, para facilitarlo a todo el mundo, vecinos, familias, visitantes. La colección Per Amor a l'Art es una colección de fotografía y arte abstracto que también es singular, porque no consiste en piezas de diferentes artistas, sino en conjuntos de obras de cada artista, porque nuestra filosofía es representar en profundidad a cada uno de ellos. Por eso es una colección compuesta por más de 2.500 piezas de solo 220 artistas, entre los que destacaré los fotógrafos japoneses Somei Tomatsu, Daido Moriyama y Akira Sato, los fotógrafos americanos y europeos Cary Winogrand, Walker Evans y Albert Renger-Patz, y en cuanto a la pintura, mencionaré a Esteban Vicente, Eimo Zobering, David Reed, José María Sicilia y Juan Usle. Destacaré que se trata de una colección asesorada por Vicente Todolí, reconocido mundialmente en el mundo del arte. Actualmente, el Centro de Arte está dirigido por Sandra Guimaraes. Les dejo con imágenes de las diferentes exposiciones que hemos organizado hasta hoy. Para terminar, les diré que estamos muy orgullosos de haber compartido este proyecto con todos ustedes, porque es el proyecto a través del que hemos hecho realidad nuestro deseo de hacer este mundo un poco mejor, a través de la acción social y, por supuesto, a través del arte. Muchas gracias.